Andrés Manuel López Obrador ha presentado una serie de iniciativas para reformas constitucionales. Una de ellas, una importante, toca el tema de la energía y de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tan distinta es esta iniciativa de otras que ha presentado en el pasado el presidente López Obrador? Pues vamos a conversarlo con Víctor Ramírez. Víctor Ramírez es un especialista en el sector energético, tiene una larga trayectoria en el sector, es también columnista de Energía Debate, una publicación especializada en este sector. Víctor, siempre es un gusto platicar contigo. Lo primero es, vimos en el caso del sector eléctrico, primero un acuerdo. Después vimos un intento de modificación de la Constitución que fracasó. Vimos también una ley de la industria eléctrica que buscaba pues darle la vuelta a lo que dice la Constitución, y ahora vemos esta iniciativa. ¿Es lo mismo o esta iniciativa que se presentó el 5 de febrero es distinta? Bueno, creo que hay que hablar de cuál es el origen de todas las iniciativas anteriores. El origen es que se creó un mercado eléctrico en el cual hay un despacho eléctrico en el que se va dando, valga la redundancia, el despacho de la energía eléctrica del costo más bajo al más alto hasta llenar el sistema eléctrico, llenar las necesidades. Al inicio, los acuerdos que se dieron, la modificación de la política, la reforma a la ley e incluso la Constitución lo que busca es cambiar el despacho para que se le dé preferencia a Comisión Federal de Electricidad y genere el 54% de la energía. Es un número que no tiene ninguna base técnica, que no sabemos de dónde salió, no tenemos certeza, pero que le da la mayoría del despacho a Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué lo hace? Porque en un mercado abierto, con costos más altos, no competitivos, CFE es desplazada del mercado eléctrico por básicamente renovables o otras fuentes que son más económicas que las de la propia CFE, y buscaban regresar a que CFE fuera el que fuera mayoritariamente despachado. El presidente dijo hace algunos días que su intención era regresar a la situación legal que tenía la industria eléctrica en 1960 con el presidente Adolfo López Mateos. ¿Hace esto esta iniciativa o no lo hace? La realidad es que no tiene claridad la iniciativa. A diferencia de todas las anteriores que tenía un sentido claro en el que decíamos quiere cambiar el despacho, quiere quiere que CFE genere más, aquí lo único que dice es vamos a quitarle a CFE el mote de empresa productiva, la vamos a hacer una empresa del Estado, hacemos estratégico el sector y... Pero cambia esto cuando tenemos en la Constitución tenemos toda una legislación que establece que tiene que haber un mercado. Claro que lo cambia y de hecho acaba prácticamente con el mercado y no genera reglas. Es algo interesante. Mientras que ahorita hay reglas en las que tiene que haber eficiencia económica, en las que tiene que haber protección al ambiente, aquí no hay reglas y aquí es la preferencia la va a tener siempre CFE y en las leyes secundarias vamos a tener las reglas. Dice el presidente que esto es para beneficiar a los consumidores, que esto significaría que tendríamos menores tarifas de electricidad. ¿Es cierto esto? No es posible. Y básicamente no es posible porque el generador más caro que hay en este momento en el sector eléctrico mexicano es Comisión Federal de Electricidad, porque tiene un exceso de personal probablemente, porque tiene costos muy altos de combustibles. No probablemente, sin duda, en comparación con cualquier empresa con la misma generación. Sin duda, pero vaya, son una serie de elementos que sí. hacen que sea el generador más caro. Tiene algunos... elementos competitivos como son las hidroeléctricas, que sin embargo con la sequía están bajando la capacidad de generación. Entonces, pues es el más caro y no es posible que dándole preferencia al más caro bajen las tarifas. Hay un problema y es que el 90 o más del 90% de los usuarios de energía eléctrica tenemos una tarifa subsidiada. Entonces, se nos engaña, porque es una realidad, con que pagamos una tarifa muy baja cuando en realidad estamos pagando mediante impuestos otra parte del costo real de generar la energía eléctrica. Una reforma que baje los costos tendría que abrir al mercado para que entraran generadores cada vez más baratos, ¿no? ¿Y si son más baratos las empresas privadas? ¿Son generadores más baratos? Sí, de hecho, las cifras son claras. El costo promedio de generación de CFE es superior a los 2,000 pesos por megawatt hora. Un privado puede ir de alrededor de 1,500 pesos el megawatt hora en caso de los generadores PIE, que son previos a la reforma de 2013. Son privados que solamente le venden a CFE.
pero también tenemos algunos que están alrededor de 500 pesos el megawatt hora, o sea, una cuarta parte del costo de CFE, que son producto de la reforma y que entraron mediante subastas de energía eléctrica de largo plazo, que además generan con fuentes limpias, solar, eólica, incluso una geotermia de CFE que también entrega costos competitivos en competencia, que fue creado en ese espíritu de competencia y no en monopolio. La segunda sala de la Suprema Corte, el pasado 31 de enero, decidió que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa ahora? Sobre todo porque sabemos que tanto el CONACE como la Comisión Reguladora de Energía pues están cooptados por el Poder Ejecutivo. Es el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué decía esta reforma? Para explicarlo muy rápido, lo que decía es que este despacho que hablaba yo del más barato al más caro tenía una condición especial y es que CFE podía contratar discrecionalmente a algunos generadores de la propia CFE o incluso privados y que estos generadores tuvieran preferencia más allá de si tenían costos bajos o altos. Esto obviamente la Corte determina que es contrario a la Constitución que habla de libre concurrencia y entonces lo declara inconstitucional. Algo importante que decir es que esta reforma jamás se pudo aplicar porque a los 3 días de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación hubo suspensiones de los jueces, ¿no? Pero no se ha aplicado porque también hay gente que dice que finalmente las instituciones reguladoras pues pueden tomar las decisiones que quieran, que no tienen que justificarlas. Primero, no se ha aplicado porque, como te decía, está suspendida. Sí, Sin embargo, ha habido algunas acciones que parecen ser contrarias al derecho que sí han tomado decisiones los órganos reguladores, estirando la liga del derecho, digamos, no siguiendo la ley, como dice. Por ejemplo, hay cientos de permisos que no se han otorgado, que por ley deberían de haber sido otorgados y que las empresas se han ido a juicios también. Hay empresas que ya tienen plantas terminadas y listas para entrar en operación y que siguen paradas alrededor de 800 megawatts, una capacidad impresionante, que además tienen costos bajísimos comparados con los que tenemos de CFE, por ejemplo. Y no han aplicado la reforma, pero sí han buscado los recovecos que pudiera tener la ley de la industria eléctrica original para bloquear la entrada en operación o la participación privada, ¿no? Dice el presidente que nos conviene como país defender a la Comisión Federal de Electricidad porque eso nos hace más soberanos y no pues a comprarle electricidad a empresas privadas. ¿Qué opinas? Si vamos a hablar de soberanía, aquí hay una contradicción muy, muy fuerte. Actualmente CFE está construyendo por lo menos 5 centrales de ciclo combinado en zonas como Valladolid, en Mérida. Ciclo combinado de gas, ¿no? De gas. Y justo el comentario va a ser, estas centrales cuando se terminen y cuando les llegue el gas, porque muchas de ellas se van a terminar y no van a tener gas para operar, van a depender de gas importado. Entonces, si el presidente entiende como soberanía no requerir de productos del extranjero para generar energía, ahí hay una terrible contradicción entre lo que está haciendo CFE y el discurso. Pero la realidad es que sí necesitamos una CFE fuerte, sobre todo en los monopolios que tiene de transmisión y distribución, que es donde se ha dejado de invertir y se ha decidido invertir en zonas del mercado como generación en donde CFE no está fortalecido, no tendrá no será competitivo y eso terminará afectando a los mexicanos en costos altos de energía reales, más allá de lo que podamos ver en nuestro recibo mediante el subsidio, ¿no? El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ha dicho en varias ocasiones que debemos reducir nuestra dependencia de las energías limpias, de la energía solar, de la energía eólica de empresas privadas, porque esto genera incertidumbre, intermitencia y genera apagones. ¿Es cierto? Bueno, las energías renovables son variables, ¿no? Yo no hablaría de intermitencia. Cada vez tenemos sistemas tecnológicos que nos permiten saber cuánto van a generar, a qué hora van a generar, a qué hora dejarán de generar y eso nos permite tener previsiones de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, por ejemplo, la propia CFE tiene una serie de centrales, las térmicas, que según datos del propio SENACE fallan el doble de tiempo por fallas que por mantenimiento. Y las fallas es muy difícil predecirlas o no las puedes predecir. La seguridad del sistema no nos la dan necesariamente las termoeléctricas, que no podemos predecirlas, y en ese sentido pueden ser más seguras las renovables. Pero además en el mundo ya hay muchísimos sistemas que te permiten
abastecer de forma continua con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables variables sin necesidad de disminuirlas. Ya la tecnología te permite meter otras fuentes, por ejemplo, tener más hidroeléctrica y con la hidroeléctrica poder que entren en operación cuando sale de operación alguna solar o una eólica, o el hidrógeno que está en boga ahorita en Europa, que también se puede generar con eólica y con solar, y cuando no están estas en operación, entra en operación y te permite mantener en equilibrio el sistema, ¿no? A veces te has referido a la ley de la industria eléctrica que ya fue declarada inconstitucional como la ley combustóleo. ¿Por qué? Eso es un súper asunto. El presidente cuando llega bueno, en campaña promete que se va a refinar más. El problema es que el petróleo crudo mexicano es muy pesado y las refinerías que fueron diseñadas originalmente para crudo ligero. Si metemos más crudo pesado del que pueden soportar las refinerías, puedes refinar más, sin embargo te va a salir muchísimo más combustóleo. Y ese combustible tiene un mercado que ha ido disminuyendo. Hay una parte que se puede vender al mercado de las refinerías de Estados Unidos, pero no todo. Y De entonces, hecho, ya no se puede usar ni para los barcos, que antes se usaba para en los los barcos ya no se puede usar. Justo eso disminuyó un por mercado razones de importante. contaminación. Porque tenemos, además de que es pesado, nuestro crudo es alto en contenido de azufre, y entonces los barcos ya no pueden usarlo porque genera Contaminan. contaminación, y es muy dañino el quemar azufre. Entonces, ¿por qué se le llamó ley combustóleo? Porque esta reforma permitía forzar la entrada de termoeléctricas que usaban combustóleo y así liberar un poco el problema que tiene Pemex con el combustóleo. Sin embargo, incrementaba costos y contaminación para los mexicanos, ¿no? ¿Qué pasa con las carboeléctricas actualmente? ¿Cómo estamos en términos de carboeléctricas? ¿Son una minoría? ¿Se siguen usando? ¿Ya no se usan? Sé que en otros países del mundo, en Europa y en Estados Unidos, se están disminuyendo, aunque tengo entendido que en China siguen siendo muy importantes. A partir de 2018 empezó a bajar muchísimo el uso de la carboeléctrica, fue básicamente desplazada por fuentes de energía limpia. ¿En el mundo? En México, ¿O en México? En México de forma especial. La entrada de proyectos de las subastas eólicas solares nos permitió desplazar el carbón. Hace 2 años se volvió a incrementar el uso del carbón un poco, pero estamos abajo del 5%. Y creo que sí es necesario tener más renovables para poder ir desplazando el carbón y disminuir su uso, que además es el más contaminante y también es el más caro, ¿no? Si se llega a aprobar esta iniciativa de reforma constitucional, ¿cuáles serían los cambios que veríamos? Yo creo que la iniciativa es más bien propagandística, entonces no tiene una... No sabemos qué No sabemos qué puede suceder, porque a diferencia de la anterior que tenía reglas medidas concretas, más o menos, exacto, medidas concretas. Esta solamente te dice, va a ser una empresa del Estado, le quita lo productiva, algo que es alarmante también, le quita lo de las mejores prácticas. O sea, no tenemos certeza de que vamos a tener una empresa que busque ofrecer lo mejor para los mexicanos. ¿Ya no tendremos una empresa de clase mundial? Exacto, y además le quita gobierno corporativo, entonces las decisiones les va a tomar solamente una persona. El director general. Exacto, y pues no hay certeza de cuál pueda ser la estructura que estén planeando para un sistema eléctrico en caso de aprobarse una reforma como esta. ¿Te preocupa? Bastante, porque muchísimo de lo que ha sucedido ha sido ocurrencias y, por ejemplo, los pocos proyectos solares que tenemos de este gobierno han tenido sobrecostos. El proyecto Sonora, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de él? Tiene un sobrecosto impresionante. El costo por watt instalado de un proyecto de gran escala en México debe estar por ahí de los 80 centavos de dólar. El costo de este proyecto es de $1.65, más del doble del costo de un proyecto de este tipo en mercado. Pero no solamente eso, sino que está en una zona en la que hay poca demanda, hay mucha generación y pues su costo tiende a bajar y tiende a tener un retorno de inversión mayor a los 40 años, ¿no? Pues yo quiero agradecerte, Víctor Ramírez, especialista en el sector energético, por esta conversación. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.